Si usted está conmigo, dígame un buen amén, por favor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción maravillosa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Levante su mano derecha y diga conmigo: el mundo no puede recibir. Dígalo con más fuerza: el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo con vosotros, también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora vaya conmigo al capítulo 16, por favor, y el verso 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Eso no os los dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creer en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de ese mundo ha sido ya juzgado. El verso 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oye, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Amén y amén. Puede tomar su lugar, por favor. Dos versos que de los más extraordinarios en el libro de Juan, cuando habla o cuando quiere hablar acerca del Espíritu Santo. Pero me gusta lo que dice el verso 14, el capítulo 14 y el verso 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Eso va a sonar muy elitista, pero no lo digo yo, lo dice Jesús. El Espíritu Santo no es para el mundo, y ha sido el problema de la iglesia. El Espíritu Santo puede convencer al mundo, ojo bien, de pecado, de justicia y de juicio, pero el Espíritu Santo no va a convivir con el mundo. Esa es la gran diferencia. Él puede convencer al pecador, Él puede convencer al que está equivocado, pero Él no puede caminar con el mundo. Por eso en las palabras de Jesús en el capítulo 14 y el verso 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero yo pregunto, ¿por qué Jesús usa las palabras porque no le ve ni le conoce? Yo pregunto aquí, o la gente que está en internet: ¿algún día usted ha visto al Espíritu Santo? Pero ¿por qué habla de que el mundo no le ve si tú y yo tampoco lo hemos visto? El asunto es que los discípulos por 3 años caminaron con la persona de Cristo en la tierra. Y al caminar con esa persona los estaba preparando para lo que yo he llamado, y así le llamaba al mensaje esta tarde, transición. Diga conmigo: transición. No es el cursillo que hacen los niños para ir a un nuevo curso en la educación. No. Era una transición que Jesús estaba haciendo con los discípulos.
Diga conmigo, transiciones. Ahora dígalo más fuerte, transición. De esa transición quiero hablarte en esta tarde. Y quiero que la gente que está en la internet, si puede quedarse por los próximos minutos concentrados y así no permitir que la palabra se la lleve el viento, sino que caiga en la tierra y produzca fruto, hágalo, porque eso le puede arreglar su vida y su percepción de cómo usted se relaciona con Él. Jesús estaba diciendo algo a sus discípulos y le dice: ellos no pueden recibir. ¿Quién es ellos? El mundo, porque no le ve ni le conoce. Pero mis hermanos, nosotros podemos conocer al Espíritu, pero nadie jamás en la tierra ha visto al Espíritu. Los discípulos tampoco lo habían visto. Pero lo que Jesús estaba diciendo es que si me están viendo a mí, me han recibido a mí, entonces les va a ser muy fácil ser adoptados por el Espíritu Santo de la promesa. Por eso les digo, les conviene, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, yo no les puedo enviar al otro como yo. Levante su mano derecha y diga conmigo: al otro como yo. Jesús les estaba diciendo: yo me tengo que ir para enviarles a un sustituto, para enviarles a alguien que les conviene. Les conviene caminar con Él, les conviene amarlo a Él, les conviene seguirlo a Él. Y cuando Él venga, ustedes entenderán todas las cosas que hoy yo les he estado hablando. Sé que porque les he dicho esto, tristeza ha llenado vuestro corazón, y era normal. Por 3 años y medio los discípulos se habían acostumbrado a caminar con Jesús. Si hablamos un poquito de Pedro, se había acostumbrado a lo mejor a dormir en la misma cama, en el mismo sofá, a ver el atardecer, la puesta del sol juntos, a compartir secretos. Los discípulos se habían acostumbrado a estar con Jesús. Pero ahora Jesús les dice: yo me voy. Yo me voy, estoy listo a irme, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al otro como yo. Eso es lo que significa consolador o paracleto, el ayudador, pero en el griego es al otro como yo. Igual en gloria, igual en majestad, igual en poder. Pero les conviene porque yo estoy limitado en cuerpo, y yo no soy omnipresente, pero Él estará en todo lugar. Así que les conviene. Ellos no sabían esa conveniencia. Ellos, ese negocio no les cuadraba muy bien, porque estaban acostumbrados a ver a Jesús. Y tendré que decirlo con el mayor respeto, y estoy parado aquí con el mayor amor y temblor. Y yo sabía que eso podía ocasionar un caos, pero lo voy a decir por amor a la iglesia. Yo medité toda la tarde en lo que iba a compartir, pero tendré que decirlo así. Cuando yo me convertí, nadie me habló de esta transición. Y tú y yo hacemos las cosas en el nombre de Jesús, y es una realidad. Y todo el evangelio se centró en Jesús. Y debe ser así, pues es el centro de lo que hacemos. Pero Él mismo en la tierra le habló a sus discípulos y les dijo: yo me tengo que ir, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a enviar al consolador, al paracleto, al ayudador, al Rúa, al Neuma. Y Él vendrá sobre ustedes, y Él les va a convencer, Él les va a amar, Él les va a abrazar, Él les va a redarguir. Pero desde que me convertí, toda mi atención se centró en Jesús, pues ese fue el mensaje que me predicaron. Como muy seguramente te pasó a ti. Y nos enfocamos en Jesús y vivimos para Jesús, amamos a Jesús, entendimos el sacrificio, dijimos que Él es nuestro héroe. Todo eso es una bendición. Pero por tantos años la iglesia no ha vivido una transición. Y por eso hemos dejado de ser poderosos en esta tierra. Cuando tú ves los milagros de la iglesia primitiva, yo escucho a un apóstol decir: al Espíritu Santo y a nosotros nos parece esto y aquello. El Espíritu Santo me impidió ir a predicar a ese lugar. El Espíritu Santo me dijo que no era por allí, que era por acá. Y cuando vemos la relevancia de la iglesia, usted va a entender por qué. Porque la iglesia, hablando de los 11,
vivieron una transición con Jesús. Él les dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. La iglesia, la razón por la que una iglesia camina en orfandad es porque una iglesia carece del Espíritu. La razón por la que una iglesia camina sin poder es porque es una iglesia ausente o con la ausencia del Espíritu. Y la razón es la siguiente: no hemos vivido una transición. Y en el evangelio tampoco nos los enseñaron. Nadie nos dijo que ya Jesús no estaba en esta tierra, que su papel en la tierra se había acabado y estaba a la diestra del Padre intercediendo por los hijos, por los justos. Y cada vez que el acusador de los hermanos, llamado Satanás y Diablo, viene a acusarnos, él se levanta como abogado, pero también se levanta como juez. Eso nadie lo puede hacer en las leyes colombianas, ni en ninguna ley. En el mundo, un abogado no puede representar a un cliente y hacer a la misma vez la calidad y un papel de juez. O es abogado o es juez. Pero de repente, cuando el acusador viene y te acusa, él se para como vos, dice: yo lo voy a defender. Y después, cuando hay un veredicto, él se para como juez y dice: es absuelto, porque la sangre de Jesús tiene poder para absolverlo de pecado. Así que se levanta como juez, se levanta como abogado. Es el único papel que ningún hombre en la tierra pudiese hacer. En una sola audiencia hacer los dos tipos, juez y abogado. Jesús lo hace. Y está hoy sentado a la diestra del Padre, intercediendo por la iglesia y esperando con ansia su venida, porque ni aun los ángeles del cielo lo saben, esperando cuándo será ese glorioso día que Él tiene que venir a la tierra a recoger a su novia para celebrar las bodas del Cordero. Ese es el papel de Jesús. Había una transición en la antigua Grecia. Había una profesión, ojo bien, muy bien pagada, llamada paracleto. A veces era un hombre, a veces era una mujer, y la función era como una nana, pero ya no solo era cuidar y darle tetero al bebé, sino le enseñaba modales, le enseñaba principios. Ya no solo le enseñaba a colorear y a rellenar ovejitas con algodones, también le enseñaba valores bíblicos. Y cuando ese niño, esa niña tenía la mayoría de edad, ahora ese paracleto, sea mujer o hombre, se lo entregaba a su papá y le decía: ya está listo. La función era prepararlo para una vida en su edad adulta. Y creo que eso mismo hace el Espíritu Santo cuando tú y yo vivimos una transición. Él te adopta, te convence, te levanta, te limpia, te sostiene. Y el día que Cristo venga por su iglesia, ese día el Espíritu Santo dejará de estar en esta tierra, se va con nosotros. Así que ese día terminó la tarea del Espíritu y ahora empieza la era del Padre, donde todo se va a concentrar en Abba. Escuche bien, hay dispensaciones de Dios. Y a lo mejor un religioso que me esté viendo por la internet dirá: que es lo que este loco está predicando ahí, no le estoy entendiendo lo que está diciendo. Hubo una dispensación del Hijo cuando estuvo en la tierra. Su poder sigue vigente hoy, pero ya no está en esa tierra. Estamos en la era del Espíritu, pero la iglesia no ha aprendido a hacer la transición, porque nos enseñaron un evangelio en que todo radicaba en mirar a Jesús, pero nadie miró las palabras de Jesús cuando dijo: yo me voy y a ustedes les conviene que yo me vaya. Y cuando Jesús lo hizo, mis hermanos, se fue, y por 3 días, yo me imagino esos 3 primeros días, la gente desertando. Eruditos y teólogos bíblicos dicen que en el aposento alto no habían 120. Habían más de 500 personas, solo quedaron 120 al final de la jornada. Y desde ese día que Jesús parte y le da la instrucción, lo que tú y yo conocemos como la gran comisión, y se despide de sus discípulos, la gente lo ve ascender al cielo. Les dijo: no se vayan de Jerusalén,
hasta que no sean revestidos con poder desde lo alto, y luego me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando eso pasa, mis hermanos, los discípulos se quedan allí. Algunos empezaron a desertar. Yo no estoy hablando de apóstoles, estoy hablando de discípulos. Algunos discípulos empezaron a desertar y empezaron a irse. Tenían ocupaciones, porque 50 días después de la Pascua era mucho tiempo para esperar. Pero de repente, en un día que ellos no esperaban, un día muy temprano por la mañana, ellos estaban orando unánimes en el espíritu, en el común acuerdo, y de repente vino del cielo como un viento recio que sopló y llenó toda la casa. Y esos discípulos, 120 que estaban ahí, empezaron a ser llenos del Espíritu, empezaron a ser bendecidos, empezaron a ser avivados, empezaron a ser empoderados. Y en ese momento, justo en ese momento, nace lo que hoy tú y yo conocemos como la iglesia. Esa fue la primera iglesia establecida. Ahí se levantó lo que hoy conocemos como iglesia, lugar de reunión, lugar de congregación para mucha gente. Pero donde yo quiero enfocarme, porque voy a hablar de esa venida el próximo domingo, que es Pentecostés, quiero centrarme en esa transición. Siempre habrá una transición desde que tú conoces a Jesús. Siempre habrá una transición. De hecho, es un grado de preschool ahí, el transición, no sé qué número es, pero es un grado ahí de... ¿Cuántos hicieron transición aquí? Los más viejos no, porque en ese tiempo no existía eso. De guardería pasabas para primero, así que deja de levantar la mano. Un poco de Antiguo Testamento levantaron la mano. Y es una transición real. Cuando un niño nace, tiene que cumplir una transición entre lo que sentía en el vientre y lo que va a vivir afuera. De hecho, cuando nació nuestro hijo Benjamín, el pediatra nos dijo: ellos tienen que aprender a respirar. Porque una cosa es respirar dentro de la barriga de la mami, y otra cosa es cuando salen al mundo exterior. Otra transición en la alimentación. ¿Por qué los niños vomitan? Si la mami le da el seno, vomitan. Porque en la barriga por 9 meses nunca tomaron leche. Y entonces la lactosa, mientras hace la transición, genera cambios drásticos en su estómago. Entonces luego viene la transición de dejar el seno de la mami para comer papilla, para comer arroz, para comer sopas, para comer frijoles, para comer lentejas, para comer toda la comida que tú y yo hoy nos gusta comer. Transición. En la vida cristiana hay una transición que nadie nos preparó para vivirla. Me gusta: Jesús, te amo. Preparaste a tus 12, les dijiste: hijitos, yo me voy, no voy a estar con ustedes, pero no se preocupen. No se preocupen, porque yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a enviar al Consolador, y cuando Él esté con ustedes, les voy a asegurar que se van a sentir espectacular. Sabrán que lo que les dije y les prediqué valió la pena. Jesús preparó a sus 12, pero hay una iglesia, hay ministros que no han preparado a la iglesia para esa transición. Porque cuando te convertiste te dijimos: recibe a Jesús en el corazón, pero no te enseñamos a vivir con el Espíritu Santo. Yo soy un fiel testigo de eso. Me presentaron a Jesús, amé a Jesús, me enamoré de Jesús, vivo locamente enamorado de Jesús, pero no me enseñaron a vivir con Jesús. Y la razón es muy simple: Jesús no está en esta tierra. Él está a la diestra del trono del Padre. Nadie me hizo la transición. Tú tienes que recibir a Jesús, pero a fin de cuentas con quien vas a convivir es con el Espíritu Santo, la persona. Por eso hay gente que tiene tantos años en Jesús y vienen y escuchan un mensaje: pastor, yo nunca había hablado, yo nunca había escuchado hablar así del Espíritu Santo. Porque nadie nos hizo una transición. Nadie nos dijo que la iglesia tenía que transicionar. Porque aunque Jesús dio su vida
En este tiempo aquí en la tierra, quien vive contigo y conmigo es la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y tú no puedes recibir un Pentecostés, tú no puedes recibir un bautismo de poder y fuego si tú no sabes qué vas a recibir, si no lo has visto y no lo has conocido. Alguien diría: pastor, ¿cómo puedo ver? Es que la gente que conoce a Jesús puede ver al Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la promesa. Pero no nos hicieron esa transición. Hemos tenido transición en muchos capítulos de nuestra vida. Transicionamos en la escuela. De hecho, ahorita se inventaron hace 20 años, no sé si más o menos, o 15, 20 años atrás, se inventaron un preuniversitario. Una transición para que el muchacho de grado 11 que sale descoordinado sepa cómo es la vida universitaria. Entonces hagamos un semestre de preuniversitario para que no le dé tan duro. Yo no hice ese preuniversitario. Así que yo recuerdo las 3 primeras semanas de clase en la universidad. 15 días de clase, yo emocionado, estudiando medicina. El profesor de propedéutica clínica dijo: la próxima clase tenemos parcial. Y yo pensé algo, pero también levanté mi voz y lo dije: doctor, ¿cómo que va a ser parcial si no hemos copiado nada? ¿Recuerda su nombre? Le dije: Jonathan, que usted no haya copiado, que otra cosa yo di la clase. Yo estaba esperando que el profesor dijera título y en rojo, punto, coma, aparte. Y como el profesor no dictaba, yo no escribí nada, porque no viví una transición. En la escuela el maestro decía: título de la clase, escríbala con rojo. Yo estaba esperando que el doctor dijera lo mismo. Y como no viví una transición los primeros 15 días del primer semestre, yo no escribí nada. Hasta que entendí, después me conseguí una grabadorita, porque iba tan rápido, una grabadorita de cassette. Cuando él empezaba su clase, yo empezaba a grabar y yo me quedaba escuchándolo, porque yo no puedo escribir y oír al mismo tiempo. Yo tenía que hacer una sola cosa, así que yo ponía mi grabadora y me ponía a prestar atención a todo lo que él decía. Cuando llegaba a la casa, encendía la grabadorcita y empezaba a transcribir para que nada se me olvidara. Eso es lo que yo hacía. Pero nadie me dijo de una transición. ¿Sabe por qué la iglesia ha dejado de escribir historia? Hechos es el único libro de la Biblia que no es sellado y finalizado con un amén, porque está abierto, porque los hechos del Espíritu Santo todavía no se han acabado. Entonces falta Hechos 29, Hechos 30, Hechos 31, Hechos 32, Hechos 50, Hechos 100. La razón por la que la iglesia ha dejado de escribir historia es porque nadie nos habló de una transición. Levante su mano conmigo derecha y diga conmigo: transición. Y entonces todavía estamos esperando que el profesor nos dicte, cuando hace mucho tiempo el Espíritu Santo empezó a moverse. Y hablo de la iglesia cristiana en el mundo entero. Mis hermanos no nos enseñaron esa transición. La gente no lo enseñó. Los ministros de aquella época no lo predicaron. Y entiendo las razones, porque tampoco a ellos se los enseñaron. Porque nadie puede dar de aquello que no ni siquiera tiene. Pero por muchos años, me atrevo a decir que por décadas, ¿por qué no decir siglos?, la iglesia ha estado dormida porque no ha podido tener una transición. No hemos sido transicionados a la realidad del Espíritu que vivimos hoy. Y creo con todo el corazón que si la iglesia despierta, solo si la iglesia despierta, entonces empezaremos a escribir una nueva historia.
Jesús se reúne con sus 12. Yo me imagino que se sienta y empieza a hablarles y a decirles a ellos: muchachos, ya me voy. Y dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Los discípulos estaban tristes. Se sentían tan, pero tan tristes los discípulos. El corazón estaba arrugado, sus lágrimas salían de sus ojos. Pero Jesús le dice: les conviene que yo me vaya. Alguien con una mentalidad natural dijo: pero ¿cómo me va a convenir que tú te vayas? Si la única vez que mi vida ha valido la pena son esos 3 años que estoy caminando contigo. Diría Pedro: la única vez que yo he sentido que sirvo para algo digno aparte de pescar es cuando te encontraste conmigo en el mar de Tiberias. Desde ese día mi vida cambió. Yo siento que fui creado para algo digno, para algo santo, para algo puro. Y ahora tú me dices que tú te vas y que a mí me va a convenir que tú te vayas. Pero me gusta porque era el mismo Jesús transicionando sus discípulos. Si Él lo hizo con los discípulos, ¿por qué los ministros del siglo XXI no lo hacen con la iglesia? Transicionan a la iglesia. ¿Sabe por qué hay tanta secta hoy? ¿Sabe por qué hay iglesias que solo creen en Jesús? No aceptan al Espíritu porque no hubo una transición. Imagínate que hubiese pasado, pastor, si Pedro dijera a Jesús: no me importa el Espíritu, yo no quiero al Espíritu, yo solo te quiero a ti. La iglesia hoy no existiera. Pentecostés no hubiese acontecido. El Espíritu Santo no hubiese venido, mis hermanos, sobre la tierra. Porque le pusieron resistencia. Pero benditos los discípulos que lo entendieron, porque el maestro se tomó el trabajo de decirle: les conviene, hijitos, que yo me vaya. Y cuando ellos lo entendieron, entonces pudieron quedarse en Jerusalén, en ese lugar, en el aposento alto, esperando la promesa de Cristo. Y entonces eso es lo que vamos a celebrar el domingo. Pero yo no podía aquí pararme el domingo a predicar si no vives una transición esa noche. Porque vas a decir: ay, cómo ese cayó, cómo ese habló en lengua, cómo ese fue bautizado, ¿y qué pasó conmigo? Si no hay una transición, diga conmigo: Jesús los preparó. Él les dijo: les conviene. Yo me imagino la expectativa de Pedro: me conviene. ¿Qué es lo que me conviene? Yo quiero ver cuando Él venga. Y él no sabía lo que iba a pasar. Pedro no sabía. Jesús nunca se lo dijo que Él iba a ser el pastor de esa iglesia. Y él estaba, yo me imagino la ansiedad de Pedro, porque Pedro era de temperamento colérico sanguíneo. Yo me imagino que era impaciente, diciendo: 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, no he pescado nada, tengo hambre, quisiera ir a la casa, quisiera llevar algo de comer. Ya ha pasado el tiempo y nada que pasa. 50 días después de la fiesta de Pascua, el Espíritu Santo viene esa mañana gloriosa. Y el primero y único que se levanta a predicar fue ese mismo impaciente, colérico, sanguíneo, acelerado, llamado Pedro. ¿Sabes qué dice? Empieza a escuchar los rumores hacia afuera que dicen: estos tipos están ebrios. No sé de dónde sacó Pedro eso, pero se levanta y dijo: no, ellos no están ebrios como ustedes suponen. Eso fue lo que profetizó Joel. Pedro se fue al extremo. Joel decía: en los postreros días derramaré de mi espíritu. Fue tanta la unción ese día que Pedro dijo: estos son los postreros días. Mis hermanos, no fueron los primeros, pero fueron tan gloriosos que Pedro dijo: es el fin. Eso fue lo que profetizó Joel. En realidad no era la profecía de Joel, pero lo que estaba pasando en el ambiente era tan fuerte que Pedro dijo: eso fue la profecía de Joel.
Eso fue lo que el profeta Joel dijo, que derramaría de su espíritu sobre toda carne, y que los hijos y las hijas profetizarían, y los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y él dijo, estos son, porque los veía hablar en otras lenguas y a profetizar en sus idiomas. Y la gente empezó a venir. 3,000 personas ese día con esa predicación, más los 120 en el aposento. La iglesia en una predicación pasó de 120 a 3,120. Y en la segunda intervención del apóstol y pastor Pedro, la iglesia pasó de 3,120 a 8,120 personas. Y dice la Biblia, y el Señor añadía a la iglesia cada día, no cada domingo, cada día, a los que habrían de ser salvos. Empezó la era de la iglesia apostólica, empezó la era de la iglesia profética, empezaron los milagros, hasta la gente que servía en la mesa. El primer mártir y cristiano, un hombre llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo, servidor a la mesa. Y cuando vinieron y lo apedrearon y estaban matándolo, y yo creo que le decían, y ahora sigues viendo a Jesús. Ahora veo el trono de Dios y al Hijo del Hombre sentándose sobre el trono. Yo creo que él no pudo decir todo lo que vio, pero si me atreviera a preguntarle a Esteban, ¿qué fue lo que viste? Yo creo que Esteban diría, yo vi como ángeles se pusieron de pie, yo vi como una alfombra roja fue tirada en el suelo, en las calles de oro me estaban esperando. Esteban estaba viendo una visión más allá de lo que estaba viviendo con su vida, de lo que sus ojos estaban viendo. Permíteme decirte algo: cuando caminas en la realidad del Espíritu, entenderás que tu realidad no es lo que tus ojos ven, es lo que Dios está haciendo en medio de lo que tus ojos ven. Esteban estaba viendo piedras, Esteban estaba viendo rocas que estaban ahí, murió apedreado. Esteban estaba viendo roca que iba, roca que venía. Esteban estaba viendo herida. Esteban, que ves dolor, ¿cuántas costillas tienes quebradas? No, yo no estoy viendo mi dolor de costilla, yo no estoy viendo mi dolor en mis huesos. Yo lo que estoy viendo es al Hijo de Dios sentado en el trono, esperándome, diciendo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando alguien camina en esa realidad, sus ojos pueden estar en la tierra, pero su espíritu siempre va a estar en conexión con Dios. Pastor, ¿y qué haces para que las piedras que te lanzan no te duelan? Porque aunque mi cuerpo es en la tierra, mi mirada está puesta en Él. ¿Qué estás viendo a Dios? Estoy en una época de mi vida en donde nada de lo que contamina lo quiero cerca. Y estoy hablándote de amistades, estoy hablándote de todo en general. Hace 2 días o 3 días atrás, un grupo de amigos de la escuela hicieron un grupo y me contactaron por las redes sociales. Queremos que estés, queremos que yo entré, les di mi número. Terminaron conmigo, nos graduamos juntos. Todo estaba bien hasta que empezaron a hablar maldición y a criticar aquí, a criticar allá, y a maldecir con palabras y a decir groserías. Pum, yo me salí del grupo y le escribí al interno, al administrador, que fue quien me contactó por la red. Le dije, amigo, me vas a perdonar, pero estoy en una etapa tan linda en mi vida, tan llena de paz, disfrutándome lo de Dios, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que no tengo tiempo para oír, escuchar y leer basura. Perdóname, tienes mi contacto, lo que necesites, aquí estoy, pero no me interesa estar en un grupo donde solo hablan basura. Estoy determinado en mi vida a cortar con todo lo que intente apagar, dañar y hacer hereder el perfume del perfumista. Es la única manera de disfrutarte la vida, vivir para Jesús. Y tendré que decirte en esta tarde ya: transición. Transición. Tanta falta nos hace.
nos acostumbramos y nosotros hablamos, y cuando oramos en el nombre de Jesús y todo es Jesús, y está bien, Él es el centro y seguirá siendo nuestro Señor. Pero Él mismo les dijo a los discípulos, como para quitarles el destete: hijos, me tengo que ir. Yo pregunto, iglesia preciosa, Jesús les dijo a sus discípulos: yo me voy. ¿Ya Él volvió? ¿Ya Él volvió? Entonces, ¿por qué eso perdió relevancia? Él dijo: yo me voy. Pero la iglesia dejó de escribir historia porque no ha aceptado que Jesús se fue. Pero Él dijo: no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a enviar al Paracleto, al ayudador, al Consolador, y Él estará todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Si en verdad me aman como dicen amarme, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él os enviará al otro Consolador. Y cuando Él venga, les convencerá de pecado, justicia y juicio: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de ese mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les revelará toda la verdad, porque hablará todo lo que oyere el Padre. Jesús preparó a sus discípulos, y creo que estaba preparando lo que sería la iglesia, porque Él sabía que el día de Pentecostés Él no iba a estar ahí para guiarles. ¿Quién guió a Pedro? Yo quiero hablar de Pedro porque Pedro era el más cercano a Jesús. Él tenía 3, en serio. Yo no sé por qué la gente se ofende si uno tiene gente cercana. Jesús tenía gente cercana. O sea, Jesús le daba pan y peces a la multitud, pero cuando se iba en la barca, ahí no traía a alguien más, traía a los 12. Pero cuando ya era algo más íntimo, decía Pedro, Jacobo y Juan. Con esos 3 se transfiguró, con esos 3 sanó a la hija de Jairo, con esos 3 hizo grandes cosas. Y ahí dijeron: hagamos una enramadita aquí, que den 3 enramados y quedémonos aquí nosotros, porque la gloria es aquí. Pero de esos 3 había uno que vivía en casa con Él. Mientras otros iban a dormir, mientras Jacobo y Juan se iban a dormir, Pedro cenaba con Jesús en la casa de su suegra. Pedro compartía el baño con Jesús. Jesús, te estás demorando mucho en la ducha, rápido que tenemos que irnos. Tenía una relación. ¿Cómo tú le explicas a un hombre que su vida cambió? Era el mismo conflicto para ese profeta llamado Elías, que es conocido como el profeta de fuego. Y de repente, en su depresión y en su tristeza, deseando morirse, y estando en una cueva, descubierto, en una cueva metido, hay 3 manifestaciones. Dice que vino un viento y Jehová no estaba en el viento. Pero dice que ahora vino un fuego y Jehová no estaba en el fuego. Imagínate el conflicto. El profeta de fuego, aquel que hizo caer fuego del cielo y consumir el holocausto, y viera a los baales falsos matarse entre sí, degollarse, quitarse, cortarse las venas. Él sabe que Dios es un Dios de fuego, y ahora está metido en su cueva y viene un fuego y dice: ahí Dios no está. Qué conflicto para Elías, qué conflicto para Pedro decir: el hombre que le dio sentido a mi vida, el encuentro que cambió mi vida y la historia, el hombre que me sacó de las redes y de la pesca y me hizo un apóstol, hoy me dice que me conviene que él se vaya de mi vida. Si él siquiera sabe que lo mejor que le pasó a mi vida fue conocerlo a él. Bendito el día en que me pidió la barca y yo se la presté. Ese día todo cambió para mí. Como este hombre, después de 3 años y unos 2 meses,
Me dice Pedro, te conviene que me vaya. Nunca me va a convenir, porque nadie más nunca de la boca de un pez sacará el pago para mis impuestos. Nadie más nunca reventará mis redes de la gran cantidad de peces. Nadie más nunca sanará a mi suegra. Nadie más nunca me escuchará cada noche cuando estoy triste. Nadie más nunca se quedará conmigo ahí sobándome la cabeza mientras me quedo dormido. Nadie más. Como tú le dices a Pedro, te conviene. Pero Jesús sabía que a Pedro le iba a costar. Y por eso hizo una transición. Pero a nosotros no nos transicionaron. Y queremos hacer historias en el Espíritu. Queremos transformar el mundo sin el Espíritu. Queremos hacer grandes cosas en el Espíritu. Y entonces somos una iglesia que hace una linda bulla, pero no hay transformación. Mi gran trabajo hoy, esta noche, es una sola cosa: prepararte para el Pentecostés. Capítulo 14 y el 16 fueron palabras de Jesús, no fueron palabras de Juan. Y yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y Él os hará otro consolador, para que sea con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero Jesús nadie le ha visto. Empieza a decir Jesús: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Le estaba diciendo, le van a conocer porque es mi mismo Espíritu. Yo estoy morando con ustedes, pero Él estará con ustedes. Él los preparó para una transición. Y le dice, yo creo que eso lo dijo por Pedro. Y le dice a Pedro: no te dejaré huérfano, Pedro. Vendré a vosotros. Todavía hay un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho hoy. Ese fue en el capítulo 14. Pero en el 16 otra vez vuelve a hablar. Él los transicionó. Entre el 14 y el 16 solo hay un capítulo, el 15. Y el capítulo 15 habla de que Jesús es la vid verdadera. Y se divide el capítulo hablando de que el mundo los aborrecerá, así como a Cristo lo aborrecieron. Pero en el 16 otra vez vuelve a decirlos, empezando el capítulo, y les dice: estas cosas yo se las he hablado para que ustedes no tengan tropiezo. Wow, qué papá. Para que ustedes no se caigan o que expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora y el día cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Se está cumpliendo con Israel o no se está cumpliendo? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Matamos a un judío, lo hice en el nombre de Alá. Le estoy sirviendo a Dios. Y lo que dice el siguiente verso. Amo la palabra. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Verso 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora yo voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Antes bien, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón.
pero yo sigo la verdad, os conviene que yo me vaya. Wow. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aún quiero decirles tantas cosas, pero ustedes no las van a poder entender ni siquiera sobrellevar. Pero cuando le venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Diga conmigo: transición. Mis hermanos, lo que lees en el capítulo 14 y lo que lees en el 16 no fue una instrucción, fue una transición. Y la iglesia ha dejado de escribir historia. La iglesia ha dejado de ser influencia. Ayer me llegó a mis manos un libro, SOS Colombia. No es de marcha, no es de protesta, es de un apóstol. No lo he leído. Un apóstol me lo mandó firmado muy amablemente. Ayer me lo entregó una hija del ministerio. En su dedicatoria me pone para el pastor Jonathan, pero me impactó lo que dice debajo del título: una nación que no ha entendido el tiempo de su visitación. Cuando yo leí eso dije: claro, lo que voy a compartir mañana, transición. La razón por la que no hemos entendido el tiempo kairos de Dios en el cual esta nación está, es porque no hemos sido tan transicionados a caminar en la dimensión del Espíritu. Pero cuando una iglesia es transicionada a caminar en la dimensión del Espíritu, sabrá el tiempo que vive y empezaremos a escribir una nueva historia en esa tierra, una nueva historia en esa nación, una nueva historia en esa ciudad. ¿Alguien está aquí conmigo? Una nación que no ha entendido el tiempo de su visitación. Con el respeto al apóstol, podía cambiar esa frase de su libro. Puede decir: una iglesia que no ha entendido el tiempo de la visitación. Porque Jesús dijo que el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. El Espíritu Santo no está disponible para el mundo. Palabras de Catherine Kuhlman, ella decía: el Espíritu Santo está disponible para todo el mundo, pero no está sobre todo el mundo. Oye, palabras de Jesús es: el Espíritu no lo puede recibir el mundo, pero está siendo ignorado por la iglesia. El mundo no lo quiere recibir y la iglesia insiste en ignorarlo. Hemos resistido al Espíritu Santo. Ese fue el discurso de Esteban. Resisten al Espíritu Santo como sus padres desde la antigüedad lo resisten. Permíteme decirte algo hoy, en esa noche, donde nos vamos a preparar para el Pentecostés, tiempo de dejar de resistir al Espíritu. Diga conmigo: transición. Dígalo más fuerte: transición. Allí en la internet, diga conmigo aquí debajo: transición, transición, transición. No es un curso, no sé cómo se llamaría en preescolar, no es, ¿cómo se llamaría eso? Un curso, un grado, sí se llama así, ya que un grado en el preschool. No, es una transición. Era como un destete de Jesús a sus discípulos diciéndole: ya yo no voy a estar con ustedes. Viene alguien que les va a preparar para que se puedan graduar con honores. Es el Espíritu Santo. Viene alguien que estará con ustedes para que puedan graduarse con honores y bendición. Es el Espíritu Santo y les conviene, hijitos, les conviene que yo me vaya. Sé que ninguno lo entendió.
Pero cuando llegó el día de Pentecostés y Pedro se levanta a predicar, Pedro dice: ahora lo entiendo. Ahora entiendo lo que él me decía que me convenía. Si yo le preguntara a Pedro, yo creo que Pedro diría: eso voy a ser atrevido. Pedro, ¿cómo lo entendiste? Que de eso estaba hablando Jesús. Pedro nos contestaría, si fuera el predicador de esa noche, dije: es que cuando me levanté a predicar, yo sentí como que un abanico a toda velocidad estaba detrás de mí, y ese viento me impulsaba y yo hablaba, y yo no hablaba por mi propia cuenta. Era como algo que venía de mi espíritu. No eran palabras leídas ni palabras formuladas, era inspiración divina, diría Pedro. Diría Juan y Jacobo, sentados en el aposento alto viendo a Pedro predicar. Juan, el que se decía amado, tenía que decir: ese no es Pedro, yo lo conozco, yo sé cómo habla él. Si él hubiese escuchado que estaban diciéndole que estaba borracho, hubiese sacado la espada y hubiese amenazado a todos los chismosos que estaban afuera. Pero ese hombre que habló y predicó con tanta elocuencia, no es el Pedro que yo conozco. La gente que lo conocía decía: se nota que he estado con Jesús, porque este tipo habla igual que Jesús. Este no es el pescador que se pone a pescar y luego a vender unos cuantos pececillos a la orilla del mar. Este hombre está diferente, habla diferente, se mueve diferente. Si alguien le preguntara a Pedro por qué, Pedro tenía que decir: es que fui transicionado por Jesús, ahora estoy en una nueva dimensión. Y cuando una iglesia es transicionada, entonces podrá ser usada para marcar la diferencia en esta tierra. La razón por la cual la iglesia no está siendo usada es porque necesita ser transicionada. El Espíritu Santo quiere transicionar la iglesia. El Espíritu Santo quiere transicionar la iglesia. No te estoy hablando de que ignores a Jesús, es mi amado, el centro de mi fe. Pero él mismo le dijo a sus discípulos, y yo creo que tú eres un discípulo de él: no los dejaré huérfanos. Me voy, es verdad, pero les voy a enviar a otro como yo. Y a ese sí que les conviene. Mis hermanos, el Espíritu Santo te conviene. Ahí donde estás, colócate sobre tus pies, por favor. Preparándonos para el Pentecostés. Levante su mano y diga conmigo: transicionados.